Palabras más, con Álvaro García. Ricardo Santamaría, bienvenido a Palabras Más. Gracias, Álvaro, por esta invitación. Contento de estar aquí. No, es un gusto, Ricardo, tenerte aquí y una excelente oportunidad para hablar de tantos temas, pero arranquemos por hablar de este libro que estás presentando, que se llama Un camino hacia la libertad interior. Ricardo, tú has ocupado importantísimos cargos en el periodismo, en la diplomacia, en la industria de las comunicaciones. Has hecho una carrera brillante en todas partes donde has estado, has dejado huella y has hecho un trabajo extraordinario. Pero quisiera saber, cuando se mete una persona en la vorágine de ese mundo, de ese tipo de cosas, ¿en qué momento y de qué forma llega a esos espacios de reflexión que están planteados en este libro para después ir hablando ya en profundidad de lo que hay aquí? Bien, Alvarito, pues muchas gracias por esas palabras generosas, amables. Este libro nació sin planearlo. Yo me tomé un sabático académico. La compañía de la que fui socio 11 años la vendimos. Después me vinculé por espacio de 20 meses como asesor del grupo de negociación que estuvo en La Habana, que está negociando con la guerrilla. Y en algún momento dije, voy a hacer un corte y decidí hacer un sabático. Me invitaron a una universidad de Estados Unidos como investigador y allá fui a parar. Y un buen día tuve un recuerdo, me vi a mí mismo 30 años atrás. Yo en ese momento tenía 53 años, me vi de 23 y fue un recuerdo muy fuerte y recordé lo que había pensado 30 años atrás. Y esa inspiración fue el origen de este libro. Empecé a escribirme cartas a mí mismo, el Ricardo de 53 años, escribiéndole al Ricardo de 23, contándole lo que le había pasado en estos 30 años, como diciéndole, mire, para que le ayude en su vida, para que no cometa los mismos errores, para que sienta su vida de una manera más consciente. Por allá cuando iba en la página 60 o 70, después de 3 o 4 meses de escribirme cartas a mí mismo, una carta a mí mismo, un día dije, oiga, ¿esto será un libro? Y le mandé el texto a una editora amiga mía, Elena Gómez, la gerente de Penguin Random House en Colombia, y le dije, oiga, Elena, me pasó esto, ¿usted cree que esto es un libro? Y me dijo, sí, eso es un libro. Cuando llegue a la página, si llega a la página 150, vuelve y mande. Y 6 o 7 meses después le mandé. Ese es el origen de este libro, que son lo que tú has dicho. A partir de momentos duros que me han pasado en la vida, momentos felices, en fin, a partir de lo que me ha sucedido, las lecciones que yo he hecho conscientes. Y está organizado en forma de cartas. Ricardo, ¿qué sentimientos te despertó ese Ricardo de 20 años? ¿Qué generó en ti con respecto a ti mismo, visto en la distancia y en el tiempo, en ese ejercicio de perspectiva tan interesante, ese contacto y ese encuentro? Noté dos cosas y están en la introducción del libro. Noté como una fuerza interior muy grande, un deseo de hacer cosas. Tenía 23 años, estaba recién graduado, quería hacer muchas cosas. Noté como unas ansias de vivir muy fuertes. Es muy interesante en el libro la manera en que se describe la capacidad, en tu caso, porque como tú dices, hay caminos diferentes, dependiendo de cada persona, de transformar la vida de manera radical de un momento a otro. Poner un ejemplo, el tema del cigarrillo o el tema de la rumba o el trago o lo que sea. En el caso tuyo, y lo describes ahí de una manera muy interesante, muy llamativa, tú tomaste la decisión de cambiar el rumbo en un momento dado y al otro día eras otra persona. Sí. ¿Eso es posible? ¿Cómo se logra? Dos cosas que tengo ahora en la cabeza. Una, hace unos 13 o 14 años dejé de tomar trago. Y dejé de tomar trago en un episodio donde un lunes, frente al espejo, no me reconocí. Y me vi feo, me vi gordo, no vi brillo en los ojos
y me dio tristeza al punto en que empecé a llorar de ver la imagen mía al otro lado del espejo de un ser humano que no sabía por qué había llegado a ese punto. Obviamente estaba tomando mucho trago. Ese día empecé un proceso que continúa, de hacer deporte, de comer sano, de consentirme, de tratarme distinto. Yo no era consciente de lo que comía, de lo que pensaba. Yo creía que uno podía hacer cualquier cosa y más o menos todo funcionaba. Me volví consciente a partir de dejar de tomar el trago, dejar de tomar trago, y después me di cuenta que en algún momento yo había tomado la decisión inconsciente, pero la hice consciente ahí de yo quiero ser feliz. Y para ser feliz uno tiene que arreglar todo lo que tiene aquí adentro. Los dolores y las alegrías, recuperar los sueños. Ese camino de libertad interior es un camino de reconocerse como ser humano, único, como ser humano amoroso, sensible, que se equivoca, que acierta, pero que siempre tiene como una orientación hacia ser feliz. Entonces fueron dos cosas. Uno, dejar de tomar trago, y dos, el deseo de ser feliz. Hay otro componente ahí, además de esa conciencia importantísima, y lo mencionas ahí, es el tema de la meditación. Y tiene que ver algo un poco con la pregunta inicial de esta charla, Ricardo, y es, ¿a qué horas uno medita? ¿Cómo medita y cómo sabe que está meditando? ¿Cómo sabe que ese ejercicio lo está haciendo de manera correcta y que puede producir resultados positivos? Yo medito de una manera muy libre, casi que en cualquier sitio, sentado en un parque, al amanecer o al atardecer. Es un ejercicio de sentarme, concentrarme en la respiración y tratar de no pensar demasiado, y si estoy pensando demasiado, de ir bajando el ritmo. Los pensamientos llegan, dejarlos que se vayan. Es tratar de sentirse profundamente, no en los pensamientos, sino en el corazón, en lo que usted siente. Porque es que los pensamientos a veces son fatalistas, a veces son de alegría, pero el pensamiento como que nos lleva al mundo de las formas, y está bien, pues todos vivimos, tenemos un trabajo, etc. Yo puedo meditar casi que en cualquier sitio, no necesité profesor para aprender a meditar, no necesité clases. Es un momento de contacto interior, a través, en mi caso, de respirar, de ser consciente de la respiración, y no importa, pueden ser 1 minuto o pueden ser 15, da igual. No es un lapso largo. Hay gente que medita por horas, me gustaría, no lo he logrado. Yo tengo unos lapsos de meditación cortos, como de menos de 15 minutos. Y eso, como si el día está muy agitado, es como un break, como un parar, y después las cosas se hacen con más calma. Las cosas surgen, casi que uno empieza a fluir con naturalidad, sin tanto estrés. Ricardo, ¿qué experiencia te ha dejado contar estas cosas? Escribirlas en público, ya lo habías hecho en una columna alguna vez y ahora en el libro, contar, digamos, esta experiencia, pero trayendo a colación momentos de la vida personal tuya, de tus relaciones familiares, con tus amigos, con tus exesposas, etcétera. Contarlo eso públicamente, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha traído? Bueno, Alvarito, esta es la primera entrevista que hago a partir del libro. Vamos a ver cómo me va. Al principio estaba un poco asustado, pero después comprendí que el sentido de todo esto es un testimonio. A mí en la vida me han inspirado muchos testimonios y muchos libros, y me han inspirado para ser mejor ser humano, y me han inspirado en este camino. La idea de este libro es exactamente esta, es no tratar de enseñar nada, sino buscar que a través del otro se inspiren, porque estoy seguro que los seres humanos tenemos experiencias similares. Yo, cuando cumplí 1 año sobrio, publiqué una columna que se llamaba 1 año sobrio. Y la publiqué en un periódico donde yo tenía, y todavía tengo, una columna, el periódico Portafolio, periódico económico. Yo llamé al director de entonces y le dije, oiga, escribí esta columna, la publico, y me dijo, públiquela, su columna. Y publiqué lo que me había pasado a partir de dejar de tomar trago. Usted no se imagina, Alvarito, lo que pasó. O
sea, yo ordinariamente en las columnas que yo escribía, temas políticos, económicos, internacionales, recibía 3, 8, 10. Si la columna era muy buena, recibía 15 opiniones. Cientos de opiniones recibí aquí. Me llamó gente, me llamó un caleño que vivía en Hong Kong. Me invitaron a dar conferencias. Un señor en un aeropuerto en Cali me dijo, oiga, usted es Santa María, sí, me abrió el computador y me dijo, mire, aquí tengo su columna, que la tengo a la mano, para cuando me dan ganas de tomar, la leo. Y yo entendí que con esa columna, yo, además de contar un testimonio, presté un servicio. Después tuve una columna en la revista Don Juan. La directora de entonces había leído mi primera columna y me dijo, Santa María, pasaron 4 años, publique una columna. La publiqué. La columna se llamaba 4 años sobrios. Y de nuevo, entonces yo sentí que al compartir esas experiencias un poco personales, pero con un sentido de testimonio, de realidad, no de tratar de enseñar, no de dar consejos. Yo en esas columnas no doy consejos. Yo no digo, usted para dejar de tomar trago tiene que hacer 1, 2, 3. No. Yo digo lo que yo hice para dejar de tomar trago. Los beneficios que ha traído a mi vida eso. Y lo publiqué. Y de nuevo, conferencias. Yo he dado muchas conferencias. Amigos me han invitado a sus reuniones de Alcohólicos Anónimos. Yo nunca fui a Alcohólicos Anónimos. Hubiera ido si lo hubiera necesitado. Pero a partir de esas columnas me di cuenta del poder de la palabra para inspirar a otros. Oye, hay otro concepto que a mí me pareció muy interesante que planteas ahí en el libro, que me pareció que vale la pena compartir con el público, y es el de vivir liviano. ¿Eso qué significa? Soltar todo lo que usted pueda soltar. Soltar resquemores, soltar cuando uno tiene envidia, soltar todo lo que significa como mala energía frente a otras personas, frente a situaciones, soltar resentimientos, soltar deseos de venganza. Eso es muy importante porque vivir liviano le permite a uno hacer los cambios más fácilmente. No quedarse que usted entonces me hizo y entonces hasta que usted no me haga esto, yo no hago aquello. Yo un día decidí que perdoné a todo el mundo y lo perdoné en un acto individual. Acepté lo que pasó. Ojo, perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco es validar lo que el otro hizo. Perdonar es liberarse uno de las consecuencias del acto de otra persona. El que se libera es uno. Casi que en ese sentido el perdón es un acto egoísta porque los beneficios son para uno. Es dejar de estar ligado a situaciones del pasado. Claro, hay situaciones más duras que otras y de nuevo, yo no pontifico ni digo que es el único camino, ha sido mi camino. Yo he conocido casos muy duros y yo no quiero meterme en cosas que no he vivido. Gente que ha sido abusada, gente que ha sido abusada por años es otra cosa. Pero yo también he visto casos de perdón. Yo he visto muchos casos o muchos no, algunos casos de gente que ha sido abusada, de gente que estuvo en la guerrilla y ahora está en la vida civil, gente que sufrió la violencia en su familia. El perdón es muy importante para mí porque significa liberarse de las consecuencias. Entonces, todo esto para decirte que vivir liviano es dejar resentimientos atrás, perdonar y perdonarse a uno. A veces lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Yo, ¿por qué hice eso? Yo soy un tal por cual porque siempre hago lo mismo, No, trátese bien, trátese bien. Y trátese bien con una frase que a mí se me quedó grabada siempre y creo que me la dije a mí mismo. Yo hice lo mejor que pude con lo que era en ese momento, con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, con la información que tenía en ese momento. ¿Hoy haría otra cosa? Sí, hoy la haría distinta. Pero perdónese eso que hizo. O sea, no estamos de por vida amarrados a nuestros errores de futuro, a no ser de que nosotros lo permitamos. Esa es mi experiencia, de nuevo.
Esto no es que sirva para todos los casos, es lo que a mí me sucedió. Y vivir liviano me permitió hacer este cambio que hice. Me permitió dejar años de trabajo en una compañía, me permitió dejar años de trabajo en el gobierno y me permitió hacerlo con alegría y como darle una nueva orientación a mi vida. Oye, Ricardo, al oírte hablar, es imposible no pensar en una faceta del trabajo profesional que tú has hecho durante tu vida y es el que tiene que ver con el tema de la paz. Antes de hablar de lo que estás haciendo hoy puntualmente, que para eso quisiera reservar un espacio un poco más adelante, pero durante muchos años tú has estado muy interesado en el tema de la paz y la paz tiene que ver con lo que estás diciendo, vivir liviano, tener la capacidad de perdonar, de verse a uno mismo antes de mirar también lo que han hecho los otros. ¿Es una coincidencia eso o siempre ha estado como presente en ti esa preocupación que se expresa, digamos, en el tema profesional, en ese interés por participar en esos procesos de paz, en escuchar qué es lo que pasa, por qué hay violencia, cómo se puede solucionar ese tema? Sí, por algún motivo que yo no planeé, desde que salí de la universidad hasta hoy, he estado involucrado en todos los procesos de paz de Colombia. Yo no lo planeé de esa manera. Yo estudié Ciencia Política en la Universidad de los Andes y salí y estuve en la Consejería de Paz a lo largo de todo el gobierno Barco y todo el gobierno Gaviria, del 86 al 94, como asesor, como consejero. Después, cuando fui periodista, estuve varias veces con un grupo, allá estuviste tú también, de directores de medios que fuimos al Caguán. Y ahora, digamos ya en mi calidad de empresario, de consultor en el sector privado, después de finalizar esa etapa estuve como asesor de la mesa de negociación en La Habana. Entonces, digamos, he transitado toda la vida ahí. ¿Qué me ha quedado de todo eso? Me ha quedado una orientación hacia el tema del diálogo. He conocido profundamente el conflicto en Colombia y he conocido ejemplos de perdón que me han inspirado para toda la vida. Yo me volví un optimista consciente respecto de la paz, pero un optimista consciente con base en hechos. Claro, yo hablo desde el corazón, pero yo conozco las realidades, conozco los hechos. Trabajé en el Plan Nacional de Rehabilitación y me recorrí todos los departamentos de Colombia y los departamentos que en ese momento eran zonas de conflicto. El Urabá, el Catatumbo, el Meta, el Caquetá, el Putumayo, eran todas zonas donde había conflicto de guerrilla, de paramilitares, de narcotráfico. Y siento que el tema de la paz siempre se ha abierto camino en Colombia. Se abrió en esa época con la desmovilización de esos grupos guerrilleros que después se vincularon a la Asamblea Nacional Constituyente, todos. El M-19, el EPR, el Quintín Lame, el PRT, todos se vinculaban a la Constituyente después de hacer pactos de paz con el gobierno. Y ahora, y he sido, digamos, protagonista o cercano a esos procesos y la capacidad de reconciliación de Colombia es inmensa. Yo creo que en la base, la gente, digamos, donde más ha sufrido, es donde más hoy, en este momento, hay más ejemplos de perdón y reconciliación. Te invito a que hagamos una pausa, Ricardo, para venir a hablar de tu rol al frente de esa organización tan especial que es Reconciliación Colombia. Gracias, Alvarito. Muy formal. Ricardo, esos caminos sorprendentes que nos plantea la vida, que están aquí descritos en tu libro y que ahora tú les encuentras un sentido especial, ¿cómo te llevaron a una organización como Reconciliación Colombia? ¿Por qué llegaste allá? Sí, yo después de mi sabático, yo decidí reorientar mi vida hacia temas de emprendimiento social, de reconciliación, de paz, y fue una decisión consciente. ¿Qué es lo que me produce satisfacción, felicidad? Y digamos, yo pude tener la oportunidad de regresar a mi antiguo rol de consultor privado de empresas en temas de comunicación y me mantuve. Y en noviembre me ofrecieron formar parte de la junta directiva de una organización que llevaba un poco más de 2 años, que se llama Reconciliación Colombia, y entré a la junta directiva. Estando en la junta directiva,
se planteó un día la opción de tener un director. Y yo dije, a mí me interesa, y entré en un proceso a través de un headhunter. Un headhunter consiguió varios candidatos, yo presenté entrevistas, hojas de vida, etcétera. Presentó candidatos a la Junta, yo obviamente me puse al margen de la Junta para esas decisiones y la Junta decidió designarme a mí como director y empecé hace 3 meses. Inicié en una asamblea que tuvimos el 30 de marzo de este año y digamos que coincidía perfectamente con ese proceso de vida que estaba llevando y como si pudiera decirlo un poco de forma atrevida, como venido del cielo. ¿En qué sentido? Y eso también está en el libro. Si uno logra en la vida orientar sus intenciones y logra orientar sus sentimientos y lo que piensa en una acción, como cuando hace uno un rompecabezas, el rompecabezas se va armando y uno aterriza donde es propicio. En este caso, yo me siento muy afortunado y lo tengo como un servicio, pues obviamente es un trabajo full time, yo me dedico exclusivamente a mi rol en Reconciliación Colombia y tiene que ver con impulsar proyectos en todo el país. ¿Qué es lo que yo siento? Y lo dije en un discurso de inauguración. La paz empieza en el corazón y en la vida de cada colombiano. Si uno se reconcilia con uno mismo, con lo que es, uno es capaz de ser la reconciliación, de iniciar proyectos de mayor envergadura. El gran desafío de la paz de Colombia está en cada colombiano. Ese concepto, ¿cómo se pone en práctica? Eso de que la paz empieza por un acto individual. Si uno lo pone en el contexto de lo que estamos viviendo hoy, donde hay un proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla que están en La Habana y uno ve cómo van andando y que salen noticias y unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, hay algunos que hacen sus observaciones y tal. Y piensa uno cómo desde el individuo, como una persona común y corriente, cada uno de nosotros que estamos al margen de esa negociación y no tenemos cómo incidir directamente en lo que allí se acuerde, podemos participar en que la paz en Colombia se conquiste y que sea una paz que sea sostenible y que alcance a las nuevas generaciones y que sea buena para todos. Si es empresario, reinvierta sus utilidades en Colombia y abra un nuevo capítulo de inversión en proyectos sociales y productivos que tengan enfoque de reconciliación. Si es padre de familia, transmítele a sus hijos valores de ciudadanía, de respeto a la diferencia. Si es profesor, si es lo que sea. Uno puede hacer desde lo mínimo en su familia, o no lo mínimo, lo digo desde lo más chiquito en la familia, la comunidad, la ciudad, el país. Es una responsabilidad de cada uno de ser consciente de que la reconciliación es tarea de todos. Que los acuerdos que se firmen y ojalá que se firmen no nos van a traer la paz, nos van a traer el fin del conflicto. La paz la hacemos entre todos, la reconciliación la hacemos entre todos. Y ese es el enfoque con el cual trabaja Reconciliación Colombia. Es una afirmación de empresarios, de universidades, de medios de comunicación, de organizaciones del sector civil, es una afirmación de que la paz es conmigo, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo desde donde estoy, desde mi empresa. Si yo tengo una empresa que produce tal cosa, voy a fortalecer la economía campesina. Si yo estoy en otro sitio, voy a reinvertir utilidades en el país. Así el posconflicto se hace sostenible. El posconflicto se hace sostenible en el aporte de todos. Claro que hay que cumplir los acuerdos, claro que hay que hacer las reformas, claro que necesitamos la cooperación internacional y la inversión extranjera, por supuesto, eso es decisivo. Pero más allá, cuando estemos a 1 año de la firma, a 10 años de la firma, lo que la hace sostenible es que todos estemos haciendo algo desde la familia hasta el país. Revisando, Ricardo, los últimos reportes del trabajo que hace Reconciliación Colombia, me pareció muy interesante un informe que hay derivado de unas conversaciones, encuestas, consultas de opinión con líderes en todas las regiones, Así es. donde se destaca que el obstáculo más grande que existe para avanzar en todo ese tipo de proyectos es
la superación del miedo y la recuperación de la confianza entre las partes, entre la población y los sectores de los grupos armados que han intervenido en el conflicto. ¿Cómo crees tú que esa confianza se puede recuperar? ¿Cómo crees tú que ese miedo se puede superar? Cumpliéndole a la gente, mirando sus proyectos, diciendo hasta dónde nos podemos comprometer en dinero o en apoyo y cumpliéndole. La gente a veces necesita que la valoren, que la reconozcan, no se necesitan grandes cantidades de dinero. Eso que estamos haciendo en Reconciliación Colombia son testimonios reales. Hoy en día en texto queremos hacerlos en video. Queremos llevar a los protagonistas a que den su testimonio de su proyecto productivo, de su actividad, con la idea de que eso inspire a otros, con la idea de que eso inspire a una empresa que eventualmente diga yo puedo financiar un proyecto de esos. Entonces queremos ser públicos, pero en testimonios reales de gente que ya está en un proceso de construcción de paz. De construcción de paz, esa es la palabra clave. Ya están construyendo paz a través de proyectos. Y la confianza la recuperamos apoyándolos, cumpliéndoles, generándoles conexiones, haciéndolos visibles para que otros puedan apoyarlos. ¿Esto tiene algún tipo de alineación con lo que se está haciendo en La Habana en términos de acuerdos, de lo que se está pactando allá, de lo que resulte de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla? El discurso de Reconciliación Colombia ha sido muy claro. Hace 3 años nació con un enfoque muy claro y es: vamos a trabajar por la reconciliación, no importa lo que pase en La Habana. Mejor dicho, ojalá que esos acuerdos se den, esos acuerdos serán históricos, estaremos apoyándolos, pero el trabajo de Reconciliación Colombia va más allá. En algún momento los acuerdos se van a convertir en parte esencial del posconflicto, pero nosotros desde hace 3 años estamos trabajando en posconflicto y lo vamos a seguir haciendo con la gente y con los proyectos. Ricardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad fue un gusto haber podido conversar contigo sobre este libro, Un camino hacia la libertad interior, publicado por Grijalbo, donde uno puede encontrar la explicación y las razones de ese trabajo que has hecho y sigues haciendo en este momento de tu vida por la paz en Colombia. Alvarito, muchas gracias y espero volver por acá. Muy amable. Así será. Palabras más con Álvaro García.